Amén. Seguimos nuestra clase de Génesis en lo que es teología de pactos y ya vamos acabando con lo que es teología de pactos en el pacto de obras. Y yo creo que la última clase fue la clase que nos ayudó mucho para entender y juntar todo sistemáticamente y bíblicamente. Y en esta clase tenemos que mirar los últimos dos versículos del capítulo 3 de Génesis, pero quiero volver a leer Génesis 3 todo completo y luego el último la leeremos juntos 3:22. Pero empecemos de Génesis 3:1. Donde la escritura nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ojo con este versículo porque lo vamos a ver más adelante. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vamos a parar hasta ahí. Ese es el 22 y luego vamos a explicar 23 y 24. Como les dije la semana pasada, vimos todo Génesis 3:7 hasta Génesis 3:21,
donde explicamos la maldición y el evangelio anunciado y la justificación de Adán en creer la promesa que se encuentra en 3:15. Y cuando Adán creyó en esa promesa que se le encontró la maldición a la serpiente en 3:15, por su fe fue justificado, y en el 21 encuentra Adán perdón por sus pecados. Sin embargo, la maldición o la sanción de la amenaza, del pacto, el día que de él comieres ciertamente morirás, sigue en pie. Sigue en pie. Entonces miramos en el 22 esto donde dice Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto es lo que les dije que es el mismo versículo de 3:5, donde la serpiente le dice a la mujer, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En 3:22 Dios dice, el hombre ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Estamos viendo el mismo paralelo en 3:5 y en 3:22. Entonces eso significa que la serpiente no estaba mintiendo en absoluto. Pero tenemos que explicarlo qué es lo que significa 3:22 y 3:5. Después de la caída, después de que Adán cayó, aquí es Dios mismo hablando. Él está hablando y aquí es donde la tradición dice, o está hablando con los huestes celestiales, o Él está hablando intritrinitariamente con las tres personas de la Trinidad. No sabemos, no nos dice la Escritura, pero nos dice la Escritura que es Dios mismo hablando. Y lo que Dios dice aquí es que el hombre ahora es como uno de nosotros. Nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros lo entendemos de la manera incorrecta, cuando Dios dice ahora el hombre es como uno de nosotros. Dios no lo está elevando, ni lo está exaltando, ni lo está alabando por lo que Él ha hecho. Él acaba de quebrantar el pacto. Cuando Dios mismo dice, Él ahora es como uno de nosotros, es de que Adán, el hombre, acaba de usurpar un lugar que no le convenía a él. ¿Cuál es ese lugar? El lugar de decidir quién es la absoluta autoridad. ¿Quién decide qué es lo bueno y qué es lo bueno y qué es lo malo? Esa era la prueba que se le había dado a él. Y cuando la serpiente viene con la mujer y le dice, come del fruto, y la mujer le dice, no puedo comer del fruto, la serpiente le dice, no es lo que me estás diciendo. Dios sabe que el día que de él comas, serás como Dios. Porque ¿cuál era otra vez? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál era la prueba que se le estaba dando a Adán y a su mujer? Sí, no era en sí comer del fruto. No era en sí comer el fruto. Eso era una ley positiva que Dios le había dado a Adán. Pero la prueba era si Adán iba a obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios, o si él iba a confiar en su propia inteligencia. Entonces, la prueba es, Adán, ¿quién decide qué es lo bueno y lo malo? ¿Yo o tú? Y cuando Adán desobedece, él usurpa ese lugar. Él dice, yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando Dios dice que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, Dios está ridiculizando
la posición del hombre. Esto es lo que dijo Juan Calvino acerca de 3:21. No 21, perdón, 3:22. Dice Juan Calvino esto. En cuanto a lo que se dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, no es alabanza, sino reprensión. Porque Dios ridiculiza la necia arrogancia del hombre, el cual, cuando estaba en el estado más miserable, aún así se atrevió a gloriarse de una semejanza con Dios. Este conocimiento del bien y del mal fue un cambio miserable, porque Adán no adquirió nueva luz, sino que se oscureció y cayó en confusión. Entonces, no es de que Adán fue exaltado al lugar de Dios, no. Dios está diciendo, trató de ser igual como nosotros, ahora es como uno de nosotros. Ahora, la frase sabiendo el bien y el mal. Cuando nos dice que Adán ahora sabe lo que es el bien y el mal, otra vez, yo creo que la mayoría de nosotros estamos pensando igual como la serpiente le dijo a Eva, que ella, o a la mujer, perdón, que ella tendría el conocimiento pleno de lo que es bueno y de lo que es malo. No, cuando Dios aquí en 3:22 dice que el hombre ahora conoce o sabe el bien y el mal, significa que Adán ahora experimentalmente conoce lo que es bueno y lo que es malo. Dios en su omnisciencia conoce lo que es bueno y lo que es malo, pero no experimentalmente. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Que Dios conoce lo que es bueno y lo malo en su omnisciencia, pero no experimentalmente. No practica la maldad. Dios no puede pecar. Dios no es el autor del mal. Sin embargo, en su omnisciencia, Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuál es la esencia de la prueba? Lo que Dios mismo declara lo que es bueno y lo que es malo. Las cosas no son buenas porque solamente Dios dice que son buenas. Porque Dios dice que son buenas, son buenas. Y las cosas prohibidas son prohibidas porque Dios dice que son prohibidas. Regresando al fruto, ¿había algo mal intrínsecamente o naturalmente en el fruto? No. El fruto no era maligno, tampoco era venenoso. Lo único que Dios le dijo es que no podía comer de ese fruto. Eso es lo que es pecado, el transgredir la ley de Dios y no conformarse a la ley de Dios. Entonces, cuando Dios dice que Adán ahora conoce, sabe el bien y el mal, no es porque Adán tiene un tipo de omnisciencia, no, es porque Adán lo ha experimentado. ¿Por qué lo ha experimentado? Porque él mismo violó la ley santa de Dios. Herman Bavinck dijo lo siguiente: el conocimiento del bien y del mal que el hombre adquirió no fue el aumento de sabiduría, sino la experiencia de la corrupción. La promesa de la serpiente fue cumplida, pero en la forma de una parodia. El hombre se volvió como Dios, no en santidad y gloria, sino en arrogancia y en desgracia, en un conocimiento que lo hizo esclavo, no libre. Entonces aquí miramos la ironía de la promesa de la serpiente. Se cumple, pero no para su gracia, para su desgracia. Esa es la astucia de la serpiente. La serpiente, Satanás, él mezcla la verdad con la mentira. Él mezcla la verdad con la mentira.
Él sabe cómo engañar, por eso Él es padre de toda mentira. Entonces, ¿cuál es la esencia de todo pecado? Sí, es la desobediencia. ¿La desobediencia a qué? A brindarle o a rendirle a Dios ese primer lugar como Él mismo lo ha declarado. Todo pecado por raíz es el pecado de la arrogancia del hombre de pensar que Él es Dios, que Él puede declarar lo bueno y lo malo. Cada vez que una persona peca, peca porque quiere pecar. A nadie se le pone una pistola en la cabeza para que peque. Por eso Santiago nos dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Everyone who is tempted on the sin that they like to commit, not the sin that they don't like to commit. Entonces, cuando yo soy tentado, iba a dar una experiencia, pero mejor no la doy porque luego me crucifican. Pero yo, que soy un hombre soltero, y soy tentado, y a mí, ¿qué me importa el cuidarme? A mí, ¿qué me importa el matrimonio? Y ahorita yo me voy allá y... ¿Quién decide qué es lo bueno y lo malo en ese momento? Yo. Porque Dios me ha dicho, no cometerás adulterio, no cometerás fornicación, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando a mí no me importa, es porque yo en ese momento soy Dios. Soy Dios. Yo he llegado al nivel de Dios. Ahora yo conozco lo bueno y lo malo, como lo dijo la serpiente. No solamente lo conozco, pero lo declaro. Hermana Nieves, ¿tiene algo aquí? Regresando a este árbol, esto es lo que, y otra vez, vamos a ver en toda la escritura lo que son leyes positivas, positive laws, leyes positivas. No es de que algo intrínsecamente es malo, el fruto no era malo, lo que era malo es de que Adán desobedeció la voz de Dios. Y nos dice Meredith Kline, el conocimiento del bien y del mal en su sentido divino es una prerrogativa de señorío. Al tomar del fruto prohibido, el hombre se adjudicó un derecho real y judicial que solo le pertenece a Dios. Génesis 3:22 expone la arrogancia del hombre. Se ha hecho como Dios en cuanto a su pretensión de soberanía moral, pero tal autonomía es un suicidio espiritual. Yo estaba viendo, y ya tiene tiempo que estaba viendo este debate. Era de mi maestro de teología contra un ateo, y fue hecho en un college campus, no sé cómo dice college campus en español. Campus de colegio, en una escuela de educación elevada. Y era el tiempo de la pregunta y respuesta. Y ahí es cuando cada persona puede ir al micrófono y hacer su pregunta. Entonces, esta persona, muchacho, se para y empieza a leer de la porción en el Pentateuco donde Dios manda destruir a todo animal, niño, mujer, hombre, anciano, anciana. Los matarás a todos. Que no quede nada. Y dijo, este es tu Dios. Ustedes cristianos predican de un Dios de amor. Este es tu Dios.
lo irónico es de que siempre el ateo tiene sus dudas de que existe Dios porque existe el mal. Y cuando Dios manda a destruir el mal, ellos también tienen un problema de la forma en cómo Dios manda a destruir el mal. Pero como quiera, mi maestro no empezó con eso, mi maestro empezó de esta manera. Supongamos que todo lo que la Biblia dice es cierto y correcto y en verdad existe un Dios. Y Dios hizo esa atrocidad, como tú dices. ¿Tú lo alabarías? No, dijo el ateo. Aunque yo supiera que existiera un Dios, yo nunca lo alabaría. Porque la raíz de todo pecado no es darle gracias a Dios como Él lo ha designado. Romanos capítulo 1 nos dice que el hombre, teniendo conocimiento de Dios por las cosas que han sido creadas y reveladas, aún se envanecieron en sus razonamientos, no le dieron gracias a Dios como a Dios, sino que alabaron a cuadrúpedos, a reptiles, a animales, a bestias, y sí, a ellos mismos. Entonces, la caída es un paralelo. Es algo que sucede todo el tiempo cuando el hombre peca contra Dios. Es el hombre queriendo ser Dios. Y aquí es donde tenemos que mirar el contraste otra vez, la tipología. Adán como el primer Adán y Cristo como el segundo Adán. Adam as the first Adam and Christ as the second Adam. Donde el primer Adán quiso subirse a la posición de Dios. El segundo Adán, que es Dios, quien es Cristo Jesús, se tiene que humillar, se tiene que hacer hombre para redimir lo que aquel otro Adán había perdido. Where the first Adam sinned and wanted to be like God, the second Adam, Christ, came down from heaven and became flesh. One wanted to be like God, and the other one who is God had to come down and be human. Por eso nos dice Filipenses 2, versículos 6 y 7, yo creo que ya lo tenemos que tener de memoria, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó al ser y Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. Donde el primer Adán quería ser semejante como a Dios, el segundo Adán tiene que ser semejante al hombre para poder redimir al hombre. Entonces, esta es mi exhortación para ustedes. Tengan cuidado al pecar. Tengan mucho cuidado al pecar. Porque el pecar es negar la autoridad y la soberanía del Dios Altísimo. Sigamos adelante. 3.22. Estamos en 3.22. Hemos explicado 3.22a y b. Ahora estamos explicando 3.22c. Dijo, vamos a empezar de nuevo. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y aquí es donde entramos en una de las mejores porciones en lo que es teología de pactos, lo que conocemos como sacramentos o ordenanzas. So right now, this is what we're looking at is what sacraments are, or the ordinances, what they are. Les tengo una pregunta. El árbol de la vida podía dar vida. The tree of life, could it give life?
No creo que está muy difícil la pregunta. Ok, el árbol de la vida podía dar vida, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Yes. ¿Cuántos dicen que no? Solamente Alan es el único valiente. Bueno, empecemos del principio. El árbol de la vida es un árbol común, como cualquier otro árbol. Por eso el estudio de Génesis capítulo 2 es muy importante. Yo sé que a veces nomás lo leemos nomás para enseñarle a los niños lo que pasó al principio, pero Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son muy importantes en la teología sistemática. Regresemos a Génesis capítulo 2. Veamos el versículo 9. Genesis 2, verse 9. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí estamos viendo dos árboles que Dios los diferencia como los otros árboles comunes. Right? We're seeing two trees that they're different from the other common trees. Right? It starts off with God created every single tree for it to be fruitful and so that they can eat, but then he created the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Miramos que Dios en el versículo 9 empieza diciendo, o él mismo hace, nacer todo árbol bueno, delicioso para comer. ¿Cuál es la razón que una persona tiene por qué comer? Para vivir, ¿verdad? Entonces, cuando Dios crea este mundo, el propósito de los árboles es para dar vida. En inglés lo decimos sustenance, no sé cómo se dice en español. Para sostener la vida, para sostener la vida. Pero uno de estos árboles, el árbol de la vida, no daba vida física, sino confirmaba vida eterna. One of these trees, the tree of life, doesn't just give or sustain life, physical life, but it also sustains eternal life, where it confirms eternal life. Ahora, dije, confirma vida eterna. Y cada palabra en esa oración es muy importante. ¿Por qué? Regresando a los sacramentos, alguien aquí, aparte de nuestro hermano Juan, que es doctor en catolicismo, ¿ha estado en el sistema católico, ha estudiado un poco de los sacramentos en el sistema católico? ¿Cuántos aquí eran católicos antes? ¿Y nunca estudiaron? No, hombre, qué bueno que Dios los sacó de allá. ¿Cuántos sacramentos existen en la Iglesia Católica? Esto es algo que yo ya antes he hablado acerca de estos. ¿Cuántos? 7 sacramentos. ¿Cuál es el primer sacramento? El primero, el primero que inicia. El bautismo. ¿Qué es lo que hace el bautismo en la Iglesia Católica? What does baptism do in the Catholic Church? El bautismo es la iniciación de tu salvación. Ahí es cuando el ministro te infunde gracia. He infuses grace in you. Entonces, en el bautismo es cuando la salvación empieza. Ellos, en el sistema católico, hablando de los sacramentos son necesarios para la salvación. Los sacramentos en la iglesia cristiana, tengan mucho cuidado cómo responde esto, porque yo soy bautista reformado. Los sacramentos en la iglesia cristiana son necesarios para la vida eterna.
¿Qué es lo que hace los sacramentos o las ordenanzas? ¿Cómo dijo hermano Luis? Confirman la fe que tenemos. Alimentan la fe que tenemos. Pero el problema es de que como nosotros que somos protestantes, miramos lo que la Iglesia Católica hace y no nos gusta, tratamos de alejarnos lo más posible de la Iglesia Católica. Los sacramentos, aunque no dan por sí vida eterna, confirman la vida eterna. ¿Por qué confirman la vida eterna? Porque Dios declara que confirman la vida eterna. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuáles son los dos sacramentos que tiene la iglesia cristiana o la iglesia protestante? El bautismo y la Santa Cena, o la Cena del Señor. Los sacramentos son señales y sellos visibles de la fe que Dios nos ha demostrado a nosotros, o de la gracia, perdón, que Dios nos ha demostrado a nosotros. Son señales y sellos visibles. So, the sacraments or the ordinance are signs and seals, visible signs and seals of the grace that God has shown to us. En lo que es el orden de los servicios, todo servicio tiene que tener métodos de comunicación de gracia. Hay cosas necesarias que se deben de hacer en todos los servicios. Por ejemplo, ¿es necesario tener un piano en un servicio? No. ¿Es necesario tener un micrófono en un servicio? ¿O una tele? Sillas. ¿Verdad que no? Nada de eso es necesario. Pero en los servicios, lo que llamamos nosotros métodos de comunicación de gracia, estos son los métodos en donde Dios confirma su gracia audiblemente. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la prédica, por medio de los cantos e himnos espirituales y salmos. En un servicio no puede faltar la prédica, no puede faltar la lectura, no puede faltar la oración, no pueden faltar los cantos, los himnos o los salmos. Porque ese es el método en que Dios comunica su gracia audiblemente. Pero cuando estamos hablando que Dios comunica su gracia visiblemente, when we're talking about how God communicates grace visibly, Él lo hace a través de los sacramentos, de las ordenanzas. He does that by the means of the sacraments or the ordinances. But that's visible, not audible. Regresando a 3:22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora que no alargue su mano, tome del fruto y coma y viva para siempre. Vuelvo a hacer la pregunta. Otra vez, tenga mucho cuidado, porque la acabo de explicar. El árbol de la vida da vida eterna. Hermana Margarita, explíquenos. Yo creo que sí, porque si no Dios no hubiera puesto a los ángeles alrededor del árbol, ¿no? Del Edén. Sí, lo puso y el árbol está en medio del Edén. Todos tenemos vida eterna al infierno. Ya, pero física, porque tenemos vida eterna en espiritual, en el alma. El alma es eterna, pero nuestra carne es eterna. El alma es eterna, pero puede ser destruida. De la misma forma que puede ser creada, puede ser destruida. Aunque Dios no la destruye, tuvo que ser creada, ¿verdad? Lo único eterno es Dios. Lo único eterno es Dios. ¿Hermana?
pero no el de la vida eterna, porque aquí dice, no vaya a ser que coma del fruto y viva. Después de la caída es cuando se vuelve prohibido comer de ese árbol. Pero cuando Adán, pre-caída, No tenía pecado, podía comerlo como para el sostén de mantenerse. tenía acceso al árbol de la vida eterna si él en ese tiempo de probatoria, en ese tiempo donde estaba siendo probado, si él confiaría de toda palabra que sale de la boca de Dios, si él cumplía con esa prueba, se le daba la vida eterna. ¿Verdad? Regresando a esta pregunta, a la pregunta del árbol, de los sacramentos. Es tan importante entender esto. Ok. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, que nos dice 1 de Corintios, y lo prediqué la semana pasada, 11. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, y el ministro está aquí y guarda de la mesa, ¿verdad? Dice que los que están en pecado, los que no se han arrepentido de su pecado, los que no se han bautizado, que por favor guarden de tomar de la cena. ¿Como cuántas personas usted cree que en verdad hace caso a esa advertencia? ¿Será que uno, bueno, sí, los católicos están más para allá que para allá, pero sí, todos deberíamos saber lo que es exactamente. Pero, ¿usted no cree que uno o dos que no deberían de tomar la Santa Cena, toman la Santa Cena? ¿Qué representa la Santa Cena? ¿Y qué hace la sangre de Cristo Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? La sangre de Cristo, por los que Cristo derramó sangre, se le da perdón de pecados. ¿Qué representa el vino? Y cuando yo estoy tomando del vino, estoy diciendo, Cristo derramó sangre por mí. Porque yo estoy automáticamente tomando del vino, ¿significa que Cristo derramó sangre por mí? No, porque Cristo tuvo que derramar sangre por mí para poder participar de este nuevo pacto. Por eso todo aquel que toma la Santa Cena indignamente, la Cena del Señor, se es culpable de su muerte, de su sangre. La Santa Cena, la Cena del Señor, no te da acceso a la sangre de Cristo Jesús. No, los que estamos en este pacto, los que estamos en Cristo Jesús, cuando tomamos de la Cena del Señor, esto confirma, alimenta nuestra fe. Son señales visibles de lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él derramó sangre por mí. Entonces, los sacramentos no es esa gracia. ¿Sí me entienden? No es lo que te lo da, sino es lo que te lo confirma. The sacraments is not what gives you eternal life or grants you access to something, but it's what confirms your access to that something. En este punto, el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Y cuando Adán, después de la caída, digamos, si él quiere alargar su mano y tomar de ese árbol, lo estaría tomando indignamente, porque la vida eterna ya no le pertenece a él. Él ya no la puede obtener por medio de obra o de mérito. Entonces, aunque la tome, no es que se le da la vida eterna, sino de que vivirá en eterna condenación. Él lo está tomando indignamente. Entonces, estos sacramentos, estas señales y sellos, no son promesas vacías. No los tomemos como que nomás era el árbol, o nomás es el agua, o nomás es la cena, el pan y el vino. No, tienen promesas detrás de ellos.
promesas. Tienen un peso detrás de ellos. ¿Por qué? Porque Dios mismo es lo que le da a esos elementos las promesas. Cada vez que toméis de la cena del pan y del vino, nos dice, la muerte de nuestro Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Verdad? Y si lo estoy tomando indignamente, no estoy anunciando su muerte, estoy anunciando mi muerte. Entonces, en lo que es el árbol de la vida, si Adán ahora en muerte, porque ¿qué era otra vez la sanción? El día que de él comieres ciertamente morirás. The day that you eat from the forbidden tree, you shall die. Y si él quiere agarrar de ese árbol de la vida eterna, del árbol que da vida, entonces él mismo se está condenando. Entonces Dios lo estaba salvando. Es un acto de juicio. Cuando Dios guarda del árbol, no solamente Dios le está enseñando juicio, pero misericordia. Pero misericordia. Por eso, cuando nosotros, los ministros que estamos aquí, y damos la advertencia de la cena del Señor, que cualquiera que la tome indignamente sea culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo, no son palabras vacías. Dice el apóstol Pablo, por eso muchos de ustedes están enfermos y aún muchos ya han dormido. Les quiero recordar lo que dijo aquel pueblo de Israel cuando en el día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y desde ahí hasta acá en adelante como que no le está yendo muy bien a la nación de Israel. Otra vez, no son promesas vacías, tiene un sello y una señal. They're not empty promises. They have a sign and they have a seal that confirms something. Entonces miremos esto. Génesis 2:9, otra vez. Génesis 2:9. Genesis 2:9. Donde dice, otra vez, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, este árbol de la vida estaba ligado a la vida perpetua, a la vida eterna. No porque su fruto era mágico, sino porque Dios lo había instituido como una señal y un sello de la promesa de la vida eterna. Si Adán obedecía, él podía disfrutar de la vida eterna. Igual como el árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo. Si Adán desobedecía, ¿cuál era la promesa que estaba detrás de ese árbol? Ciertamente, morirás. Morirás. Y lo que estamos viendo aquí es lo que el teólogo Gerhardus Voss dijo. El árbol de la vida era símbolo de la vida inalterable conseguida por obediencia. Nos acordamos que en el pacto de obras, el único método para obtener vida eterna era obediencia perfecta y personal de parte de Adán. Ahora nosotros ya no tenemos acceso a este árbol. Ahorita vamos a ver este versículo. O al árbol de la vida eterna. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le pueda rendir a Dios perfecta obediencia en todo. Right? So, the tree of life, the promise of the tree of life was, if you obey perfectly, you shall gain access to the tree of life. You shall have eternal life.
But after the fall, since no one can give God perfect and personal obedience, no one has access to the tree of life anymore. No es hasta que alguien vuelve a abrir ese camino hacia el árbol de la vida eterna. ¿Cómo? Por perfecta, personal obediencia. Someone else had to accomplish what Adam couldn't accomplish. He had to do what we cannot do, and is give God personal, perfect obedience. And that someone is Jesus Christ. Y ese alguien es Cristo Jesús. ¿Dónde vemos otra vez aparecer el árbol de la vida? Vayan conmigo a estos pasajes en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Revelations chapter 2, verse 7. And it's Revelation, not Revelations. Apologize. Escuchen esto, Apocalipsis 2:7, Revelation 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, estamos viendo aquí que Dios no destruyó el paraíso. No es como los dispensacionalistas les gusta decir de que pues el plan A no le funcionó a Dios, luego continúa con el plan B, y luego con el plan C, y luego con el plan D. No. El árbol, el paraíso, todo eso sigue ahí. Vayamos conmigo a Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 nos dice lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cómo es de que nosotros podemos lavar nuestras ropas? Por medio de la sangre del Cordero Inmaculado. Es a través de Cristo Jesús quien Él perdona nuestros pecados, y nuestra ropa ahora es blanca como la nieve. Entonces, esa es la tipología. Otra vez, el segundo Adán, Cristo, cumple lo que el primer Adán falla. Pero no para entrar mucho en el nuevo pacto, seguimos adelante. Entonces, mirando estos dos árboles en conjunto o juntos, lo que estamos mirando aquí es obediencia y recompensa. ¿Se acuerdan de esa estructura en lo que eran, cómo es que los pactos se formulan? Obediencia y recompensa. Si Adán obedecía perfectamente la voz de Dios, su recompensa era vida eterna. Pero si Adán obedecía su propia voz, su recompensa sería la muerte. La muerte, y ya hemos mirado las 4 clasificaciones de la muerte. Entonces, Adán, al estar enfrente de estos dos árboles, cuando él miraba visiblemente estas señales y estos sellos, él tenía que entender, esto era pedagogía visual. ¿Ustedes entienden la palabra pedagogía? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado de la pedagogía? ¿No? Pedagogía es como una manera de enseñar básicamente. Eso es lo más básico que lo puedo poner. Algo así, es como para niños, es bajarle el nivel. Esa es pedagogía. Cuando Adán estaba viendo estos dos árboles, era una pedagogía visual. Era un catequismo visual, era una instrucción visual.
Él no tenía que ser recordado de las promesas y de las sanciones otra y otra y otra vez. Él viendo estos árboles entendía, este es el de la vida, este es el prohibido. Esta es la prueba, no puedo comer de este para poder tener acceso al árbol de la vida eterna. Entonces era una prueba real. No son promesas vacías, no son amenazas vacías, eran pruebas reales. Y en las siguientes clases, cuando entremos en los otros pactos, vamos a mirar que todos estos pactos tienen también sacramentos o ordenanzas. Miramos lo que es el arco iris, miramos la circuncisión, y luego ahora, como sabemos, en el nuevo pacto tenemos la cena del Señor y el bautismo. Pero yo pensé que íbamos a tocar el 23 y no pudimos tocar el 23, solamente el 22. Mis hermanos, Dios me los bendiga. ¿Alguien tiene una pregunta antes de terminar con esta clase? Una confusión, hermano. Jesucristo da la vida eterna. ¿Por qué comer del árbol? Porque era una señal y un sello que Dios instituyó. Confirmación, Sí. señal. Sí, es algo visible que nos ayuda a nosotros. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿No? Retornando a la pregunta que hizo de si es necesario para los sacramentos para la vida eterna, Ujú. no, pero sí es una confirmación. Porque, por ejemplo, el ladrón que murió al lado de Jesús, él no recibió ni bautizo ni ningún sacramento. Ujú, correcto. Tampoco fue a la iglesia, ¿verdad? Digamos nosotros, ¿es necesario ir a la iglesia? Ya, sí. Pero, bueno, perdón, como el otro día igual usted dijo, o sea, si Dios quiere, Él puede hacerlo. Sí, Pero sí. si ya estás yendo a la iglesia, si ya aceptaste a Jesucristo, tienes que hacerlo. Les voy a plantear esta idea. Nación. Una persona que tiene 45 años clavado en esa banca de la iglesia, y cada vez que es el día de tomar de la cena del Señor, y no la toma porque sabe que está mal, ¿obtendrá vida eterna? No, claro que no. Esta misma persona, por sus propios actos, por su propio pensamiento y su alma, sabe que no tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque esa confirmación de la vida eterna le está diciendo, no tienes la vida eterna. ¿Verdad? Igual como nosotros, el ir como el ladrón en la cruz que no iba a la iglesia, a nosotros nos es una obligación el asistir las iglesias o la iglesia local en todos los días del Señor, ¿verdad? Y una persona que no lo hace vive en desobediencia activa. Entonces, regresando a esta pregunta, y lo estoy planteando de esta manera porque a veces se enseña mal, donde las personas dicen, no necesitas bautismo, no necesitas Santa Cena, no necesitas hacer esto y el otro. ¿Quién fue quien ordenó estas cosas? Por eso se llaman ordenanzas. ¿Quién las ordenó? Cristo Jesús mismo las ordenó. Y si Él las ordenó, significan que deben de ser muy importantes para nosotros. Y el no participar de ellas, una persona que dice, yo no quiero ser bautizado, yo no quiero tomar de la cena, vive en desobediencia activa. Y si no lo hace porque se siente indigno. Bueno, pues ahí es donde esta persona tiene que hablar con su pastor, con su ministro, para que su pastor y su ministro le enseñe que nadie es digno de tomar la Santa Cena. No es de alejar a las personas de la Santa Cena, no, es llamar al rebelde al arrepentimiento. Ese es el propósito. Estamos llamando al rebelde al arrepentimiento, pero todos nosotros que participamos de estos sacramentos y ordenanzas, necesitamos participar de ellos porque somos débiles en la fe. Somos débiles en la fe. Entonces, ese es el punto. No es que estemos alejando a las personas que pecan. Yo peco todos los días. Estamos llamando a las personas a un arrepentimiento, a decir, Señor, ayúdame a vivir conforme a tu escritura lo ha prescrito. Entonces, esa es mi pregunta larga mi respuesta larga para la pregunta corta. Mis hermanos, vamos a terminar. Vamos a orar. Ahí si quieren estar sentados o de pie. Señor mi Dios, te damos gracias porque
Cuando contemplamos, Señor, el firmamento, cuando completamos